Hola a todos, soy Emma y estás en el canal Historias de Emma. Vamos a sumergirnos en historias increíbles. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Gracias. El peso del pasado familiar. Carolina se sentó en su escritorio de madera, observando el antiguo reloj de pared que había pertenecido a su abuelo. El sonido del péndulo, moviéndose de un lado a otro, llenaba la sala vacía con un ritmo constante. Desde que había heredado esa casa, algo en ella se sentía fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras revisaba algunos papeles antiguos en busca de las escrituras de la propiedad, un sobreviejo, amarillento por el paso del tiempo, cayó de un libro. Era una carta que nunca había visto antes, dirigida a una persona cuyo nombre no reconocía. Su pulso se aceleró mientras rompía el sello y comenzaba a leer las palabras casi desvaídas. Las primeras líneas parecían ser una simple correspondencia familiar, pero a medida que continuaba leyendo, el tono cambiaba. La carta mencionaba un pacto secreto, un acuerdo entre personas desconocidas, y una advertencia clara: nunca hables de lo que sucedió en aquella habitación. Carolina, quien hasta ese momento había considerado la casa como un refugio familiar tranquilo, comenzó a notar detalles que antes no le habían llamado la atención. Las sombras en los rincones parecían más profundas, y cada crujido en el suelo de madera sonaba más inquietante. Algo oscuro acechaba en esa casa, un secreto que su abuelo había mantenido oculto. Decidida a entender el significado de la carta, Carolina se dirigió a la biblioteca de su abuelo, una sala que rara vez se usaba. Allí, entre libros antiguos y documentos polvorientos, encontró una pequeña llave oxidada. Sabía que esa llave pertenecía a una puerta en el sótano, una puerta que siempre había estado cerrada. En la tranquilidad de la noche, decidió bajar al sótano. El aire allí abajo era denso, cargado de polvo y humedad. Al fondo, la puerta cerrada esperaba. Con las manos temblorosas, Carolina introdujo la llave, con un suave clic, la puerta se abrió. La habitación del otro lado era pequeña y oscura, con las paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro. En el centro, había una mesa de madera con una grabadora antigua. Carolina encendió el dispositivo, y lo que escuchó la dejó petrificada. Era la voz de su abuelo, hablando en susurros, mencionando nombres que jamás había escuchado. Cada palabra que salía de la grabación revelaba secretos más profundos de lo que ella podía procesar. Hablaba de decisiones tomadas en el pasado, de sacrificios hechos para proteger a la familia. Todo giraba en torno a una figura en las sombras, alguien que aún mantenía influencia sobre sus vidas. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Carolina. El legado de su abuelo no era solo la casa, sino todo lo que venía con ella. Decidió enfrentar a su madre, quien siempre había evitado hablar del pasado familiar. La conversación con su madre fue tensa. Entre lágrimas y silencios, le confesó que la familia había estado envuelta en eventos oscuros, donde su abuelo tuvo que tomar decisiones difíciles. Pero lo más perturbador era que aún había consecuencias por esas decisiones. A medida que Carolina profundizaba en la historia, descubrió que su propia vida estaba en peligro. Las personas involucradas en el pacto seguían vivas, vigilando de cerca a la familia. Habían hecho juramentos que no podían romper, y ahora esperaban que ella asumiera el papel de su abuelo. Con el corazón latiendo con fuerza, Carolina decidió que no seguiría ese camino. No estaba dispuesta a cargar con los pecados del pasado. Tomó las escrituras de la propiedad y decidió vender la casa, pero sabía que liberarse del pasado no sería tan sencillo. Mientras se preparaba para partir, una figura apareció en la puerta de la casa. Era alguien que había visto en las fotografías antiguas del sótano. La persona la miraba fijamente, sin decir una palabra, pero el mensaje era claro: no sería fácil escapar de ese legado. Carolina, sin embargo, no se dejó intimidar. Había aprendido que el miedo era su mayor enemigo. Con una calma que no sabía que tenía, se enfrentó a la figura, dejando claro que no cedería al chantaje del pasado. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y Carolina sintió que,
Por primera vez en mucho tiempo, el peso que había estado cargando comenzaba a desvanecerse. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidida a escribir su propio destino, lejos de las sombras del pasado.